tierra. Sobre su santo templo está el poderoso, Dios poderoso. Y aunque tardaren hoy sus promesas, mi Dios habló y así será. Creo en su gracia que nos rodea, que el justo por fe vivirá. Toda la tierra de su gloria llenará como las aguas que cubren el mar. Nos cubrirá toda la tierra de su gloria. Llenará como las aguas que cubren el mar. Nos cubrirá. Ojos a los montes, viene del cielo nuestra esperanza. En medio de la oscuridad, solo tu voz nos bastará. Y aunque tardare hoy sus promesas, mi Dios habló y así será. Creo en su gracia que nos rodea, que el justo por fe vivirá. Toda la tierra de su gloria llenará como las aguas que cubren el mar. Nos cubrirá toda la tierra de su gloria. Llenará como las aguas que cubren el mar. Nos cubrirá. Torre fuerte, mi castillo eres tú. En ti confío, tú nunca fallas. Mi refugio, solo a ti correré. Mi alabanza, solo a ti rendiré. Torre fuerte, mi castillo eres tú. En ti confío, tú nunca fallas. Mi refugio, solo a ti correré. Mi alabanza, solo a ti rendiré. Y aunque tardaren hoy sus promesas, mi Dios habló y así será. Creo en su gracia que nos rodea, que el justo por fe vivirá. Toda lengua confiese que tú eres el Señor. Toda rodilla se doble ante ti. Toda lengua confiese que tú eres el Señor. Confiese tu nombre, confiese tu poder. Toda lengua confiese que tú eres el Señor.
Hola, amada iglesia de Fuente de Vida. Me siento muy contento de poder enviar este video y también poder enviar un saludo junto con él. Hace no mucho tiempo que estuvimos juntos, Dios nos dio la oportunidad de poder convivir un poco, par de meses atrás. Y bueno, en este tiempo ha pasado muchas cosas. Dentro de ello, pues no me gustaría avanzar sin animar. De hecho, creo que la palabra de Dios hoy nos va a animar, nos va a alentar el corazón. Ese es mi deseo, eso es lo que Dios ha puesto en mí para poder compartir y animarlos. Y sabemos que son tiempos complicados y han sido tiempos difíciles para la iglesia, ahora que he tenido que regresar otra vez a estar en casa, a no tener la oportunidad de reunirnos. Las cosas pues en Fresnillo, en Zacatecas y en otros estados no están muy bien, que digamos, y bueno, creo que todos nosotros hemos sentido la ausencia de los hermanos en muchos aspectos, pero sabemos que Dios está con nosotros y yo quiero empezar por alentarlos en este sentido. También me gustaría recordar en esta oportunidad que tengo otra vez de estar junto con ustedes la memoria de nuestro hermano Manuelito, que en este tiempo pues ha partido con el Señor, y hoy que tengo la oportunidad de estar con ustedes y hablando la palabra de Dios, quiero dar gracias al Señor por la vida de este gran hombre que ha estado en este tiempo con nosotros y que hemos podido aprender tanto de él, que ha llegado a la meta, y bueno, eso lo celebramos sin duda alguna, y eso también pues forma parte de este tiempo difícil para nosotros como creyentes, porque también la falta de aquellos de quienes amamos, bueno, pues obviamente pega en nuestro corazón. Y bueno, pues vamos directo a la palabra, pero me gustaría antes orar. Así que ponemos esta meditación en las manos del Señor. Dios, queremos oírte a ti y queremos que nuestros corazones sean transformados en la medida que nosotros adentramos nuestro andar en tu palabra, y queremos que esta enseñanza, Señor, penetre en nuestro corazón, porque sabemos que es tu palabra, y tu palabra, Señor, promete de sí misma el ser agua, el ser vida y ser sustento y ser aún medicina para todo nuestro cuerpo. Señor, danos vida y vida eterna a la medida en la que nosotros profundizamos en ella en este tiempo que vamos a dedicar para escudriñarla, y que podamos ser avivados, Dios, en nuestro interior. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, pues quisiera compartir este mensaje que, pensando en cómo podría titularlo, se me ocurrían varias cosas o pensaba en varias opciones, pero en esencia he considerado que podríamos titularlo Después de la tormenta y durante la tormenta. O sea, son dos escenas o dos momentos en los que todos nosotros nos hemos encontrado, y yo creo que en este tiempo específicamente, ¿verdad? Principios del mes de noviembre de 2020, estamos atravesando un tiempo de durante la tormenta. Muchos de nuestros amigos, gente que amamos, está enferma, nuestra nación está atravesando cosas complicadas, el mundo entero, y estamos atravesando luchas. Entonces me gustaría, obviamente, junto con ustedes, meditar en cómo la palabra puede animarnos, cómo podemos enfrentar nosotros este tiempo, y me gustaría comenzar en Salmo 18 Salmo 18 y leer los primeros versículos. Los salmos, por cierto, son una riqueza inagotable de escrituras que nosotros podemos meditar, pero también podemos orar, porque en los salmos encontramos todo tipo de emociones, todo tipo de sentimientos, mucho gozo, mucho gusto, mucha alegría, pero también tristeza, desolación, enojo, ira. Lo encontramos aquí. Entonces, los salmos han sido escritos por hombres como nosotros, que han sufrido circunstancias similares, pero que han puesto su confianza en Dios, y por eso estamos leyendo esta escritura. Dice aquí versículo 1: Te amo, Señor. Yo estoy leyendo la nueva traducción viviente,
Y la versión Reina Valera dice: te amo, oh Jehová, fortaleza mía, ¿verdad? Pero aquí dice: te amo, Señor. Tú eres mi fuerza. El Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador. Mi Dios es mi roca, en quien encuentro protección. Él es mi escudo, el poder que me salva y mi lugar seguro. Clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de mis enemigos. Y qué fácil parece que David escribe estos salmos, estos 3 versículos, y de repente decimos: ¿cómo le hizo? O cómo de repente, nosotros encontramos una escritura en la que comienza poéticamente diciendo: te amo, Jehová, fortaleza mía, te amo, Señor. Y luego dice que él clamó, dice: clamé al Señor, quien es digno de alabanza. Es decir, se detiene para adorar al Señor, para exaltar a Dios. Y luego dice: y Él me salvó. Y parece como si de un momento a otro David hubiera atravesado un problema, pero pasó, ¿no? Como esas nubes que de repente llegan sobre nuestra ciudad, dejan caer 2-3 gotas y se van. Y como si los problemas fueran así. Y yo creo que algunos de nosotros podemos estar atravesando etapas de nuestra vida, o hemos atravesado, o atravesaremos, en las que decimos: esto no me suena como a verdad. Mis problemas son más profundos, mi dolor es más hondo, mis angustias son mayores, mi enfermedad es peor que esto. Y yo quiero recorrer un poquito unas líneas atrás, donde no es versículo, ni siquiera está el encabezado. No sé cómo diga en tu Biblia, pero en la mía dice, para el director del coro, es una indicación de cómo se debía cantar este canto. Y luego dice: Salmo de David, siervo del Señor, entonó este cántico al Señor el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Y yo quiero detenerme un poco aquí antes de seguir leyendo. Dice: el día que el Señor lo rescató de todos sus enemigos y de Saúl. Y quiero recordarte solamente, vamos a hacer un repaso muy breve. Cuando David aparece en escena en el libro de 1 de Samuel, los capítulos, pasando el capítulo 11, el capítulo del 11 hasta el 15, podemos ver los primeros desenvolvimientos de David. Y él aparece como un pequeño pastor, digo pequeño, no solo en estatura, sino también en edad. Era un joven. Sí, recordemos que cuando Samuel es enviado por Dios a buscar a quien tiene que ungir, pasan todos los hijos de Isaí. A David ni siquiera se le menciona. Y ese pequeño muchachito, que es un pastor de ovejas allá en un cerro, que ha tenido la valentía de enfrentar osos y leones, pero que nadie lo conoce, nadie sabe lo que él ha vivido en lo íntimo, aparece en escena llevando unos quesos para sus hermanos, porque están en el ejército. Y entonces el mundo entero, por decirlo de alguna manera, o Israel entero, escucha hablar ahora sí de este hombre David. Y David tiene su incursión, se presenta ahí, hace esta gran victoria siendo un adolescente, vence al gigante que encabezaba a los filisteos, y después se queda. Antes y después de ese tiempo, David ya había estado con Saúl. Con Saúl él estuvo cerca porque él tocaba el arpa muy bien, y mientras David tocaba, los demonios o los espíritus que estaban ahí acechando a Saúl se detenían o huían. Entonces él fue conocido como un pequeño pastor, pero también fue conocido como un músico. Tocaba muy bien, eso es lo que hacía él. Pero a partir de ahí, a partir de la escena de Goliat, David empieza a ser perseguido por Saúl, porque le tenía envidia y porque le tenía celos. Y después de esto empieza una serie de acusaciones y literalmente lo empieza a perseguir hasta que David se convierte en el rey de Hebrón, ¿sí? A los 30 años. Entonces se calcula que más o menos de 10 a 13, 14 años David estuvo siendo un fugitivo. Y quiero que veas esta escena que va a aparecer aquí en la pantalla. Me detengo un poco para que la puedas observar. Wow, this is incredible. It is so much larger in here than I expected.
there are caves heading off in that direction. There's caves heading off in this direction. I can see light down here, so there must be another opening down there somewhere. This is the perfect place for David to hide. He's up high. He could easily go outside this cave. He could see for miles around him. A natural. Y ya la vieron bien. Ok, en esta imagen que tú dices, bueno, ¿y esas piedras qué? ¿O ese agujero qué? Quiero que pienses que de acuerdo con los estudiosos, con los historiadores, se cree que en este lugar que tú acabas de ver, David estuvo escondido por más de 10 años cuando Saúl lo estaba persiguiendo. Ahora solo quiero que pienses que él y sus hombres, esta es algo parecido a la cueva de Adulam, si no es que la misma cueva de Adulam. Quiero que te imagines pasar una noche en medio de esas piedras y tú dices, bueno, una noche no hay tanto problema, 2 noches, 3 meses ya no lo haríamos tan fácil, pero quiero que pienses que David estuvo ahí por años atravesando un tiempo de prueba que no era cualquier tiempo de prueba, porque no podía estar con su familia, no podía estar en casa, no podía disfrutar de la vida como los demás lo hacían. Si él se salía de cierto perímetro, su vida corría riesgo, su cabeza tenía un precio, Saúl lo quería matar. Y entonces cuando tú y yo leemos aquí que dice que él cantó este cántico cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos, tú dices, uy, qué fácil el versículo 3 cuando dice, clamé al Señor, quien es digno de alabanza, y me salvó de un día para otro. Claro que no. Ahora, dijimos que este mensaje tiene por título Después de la tormenta y durante. ¿Cómo atravesar este proceso difícil? ¿Qué hizo? ¿Por qué David no desistió? ¿Por qué no se fue para atrás? ¿Por qué no huyó? ¿Por qué no buscó otra cosa? ¿Por qué no hablar con Saúl y decir, mira, ya tú haz lo que tú quieras, no me importa a mí el hacer la voluntad de Dios? Porque David sabía que la voluntad de Dios era que él fuera el rey. Entonces, a través de este proceso, hay algo que vamos a investigar o vamos a leer aquí en la Escritura, qué es lo que lo ayudó a él. Y quiero que me acompañes a un pasaje muy conocido, que es Hebreos capítulo 11, y vamos a leer unos versículos, empezando por el 1. Dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Y yo creo que todos nosotros hemos atravesado por conflictos, por situaciones en las que no podemos ver con claridad. Hay cosas que deseamos, tú deseas ser sano, tú deseas que la angustia que sientes, que aquello que te quita el sueño, por fin desaparezca, que tú puedas vencer los problemas que estás atravesando, el conflicto económico en el que está sumergida tu familia, tú quieres ya que se deshaga. Y todos nosotros hemos tenido también un momento en el decir, ya que cambie todo. Pero a veces nosotros tenemos esperanza en algunas cosas, en personas, en algún cambio político. O simplemente como si de la noche a la mañana Dios con una varita mágica o con su dedo todopoderoso fuera a mandar y que todo cambiara. Y quiero recordarte otra vez la historia de David y cómo él tuvo que correr por casi 15 años. No sé cuánto tiempo lleva tu proceso. Quiero que pienses que la Biblia nos habla en los evangelios de gente que estuvo enferma por décadas. Solo piensa en la mujer del flujo de sangre, 12 años. Piensa en el paralítico de Bethesda, Piensa en la mujer encorvada. Piensa en aquellas personas que atravesaron un montón de conflictos, que pasó mucho tiempo y no hubo ningún cambio. Y en ese tiempo, justo en medio del conflicto, es donde nosotros debemos recordar que aquí la palabra de Dios dice que la fe nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Ahora, pero la fe tiene una parte activa, que es justamente lo que David hizo. David componía canciones, pero él no se dedicaba solamente a estar ahí escribiendo.
Si nosotros leemos los libros de Samuel, nos damos cuenta de que él se preocupó por otros y los ayudó, estando en su condición, en la cueva que tú acabas de ver, en ese lugar donde tú dices, ¿qué podría él ofrecer? Él lo único que tenía al alcance era, yo confío en el Señor, vamos a confiar entre todos. Y eso es a lo que quiero animarte en este día. A que si tú tienes muy poca fe, algo de fe, tú dices, yo no puedo alentar a otro, no puedo darle sanidad al otro, no puedo hacer que el problema económico de mi hermano, de mi vecino, se termine. A lo mejor tú no le puedes resolver la deuda, pero puedes compartir tu fe. Y quiero recordarte que la fe es activa. La fe no es un pensamiento nada más. La fe no es cerrar los ojos y que ya pase, que ya pase, que ya pase. Eso no es fe. La fe no es encerrarte en tu sala y doblar tus rodillas, y está muy bien que ores y que tú te pongas ahí y derrames el corazón en lágrimas, pero luego sales a ver qué pasa, ¿sí? Esperando a ver si Dios de repente en algún momento se le ocurriera ayudar. Dios no es así. Y la fe tampoco está esperando a ver qué ocurre. La fe tiene la seguridad de que algo va a ocurrir, y como estás seguro, entonces actúa. Quiero que me acompañes en los versículos 8 de aquí mismo de Hebreos 11. Dice, fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó. Y luego lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia, sin saber a dónde iba. Versículo 11. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo a pesar de ser estéril. Una mujer que no podía tener hijos, ella no estuvo pensando y pensando y pensando. De hecho, la Biblia nos enseña que cuando el ángel aparece y le dice, en un año tu mujer va a tener un hijo, ella se rió. Ella no tenía fe, pero algo pasó en ese proceso, porque al cabo de un año ella tuvo a Isaac. Entonces hay un cambio. A lo mejor tú hasta este momento no has tenido fe. A lo mejor hasta este momento has esperado solamente en algún préstamo, en la sanidad a través de algún médico, de un no sé qué. Pero quiero recordarte que la fe es activa, y que la fe, si tú no la has tenido en este día, tú puedes tener fe en Cristo Jesús. Quiero que veas en el versículo 17, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio. Si tú dices, ¿cómo manifiesto mi fe? Ofrece el sacrificio. Mantente ofreciendo a Dios tu vida, lo que más te cuesta, lo que más te duele, en Conquistando Fronteras, en la iglesia donde tenemos el honor de congregarnos. Tenemos un dicho, por decirlo de alguna manera, o un eslogan que decimos, rendimos a Dios todo lo que tengo, todo lo que hago, todo lo que amo y todo lo que soy. TAS, T-H-A-S, todo lo que tengo, todo lo que hago, todo lo que amo y todo lo que soy, lo rindo. ¿Por qué? Porque sé que el dinero, por mucho dinero que yo pudiera acumular, no es mío. Entonces rindo todo lo que tengo, todo lo que hago, mis actividades, desde despertarme en la mañana, aunque yo sé que a veces despertar es difícil, no solo por la comodidad de la cama, y más ahorita en invierno que ya está llegando, sino porque a veces despertamos y decimos, ¿y qué nos va a esperar en el día? Otro, por ejemplo, ahorita que estamos en cuarentena, otro día de estar encerrado en casa, otro día sin poder salir a la plaza, a algún lugar, otro día sin poder ver a quienes amamos, otro día, y lo vemos como con amargura. La fe es el opuesto de la amargura, o la amargura es el fruto de no tener fe. Entonces, como nosotros sí queremos tener fe, ofrezcamos a Dios nuestra vida, nuestros esfuerzos, lo que somos. No busquemos solamente vivir para nosotros, sino tengamos fe, no en que lo que queremos va a ocurrir. Porque aquí quiero reiterar, Hebreos 11:1 dice, la fe es la confianza que en verdad sucederá lo que esperamos. No dice aquí lo que queremos, lo que esperamos. Es diferente. Pareciera lo mismo, pero no es. Si tú me dijeras, Jonathan, ¿qué quieres? Pues yo quiero una casa, y quiero 3 coches, y quiero un viaje, y quiero eso, y quiero aquello.
pero no es lo mismo lo que quiero que lo que espero. Lo que espero es aquello que además allá de lo que quiero es lo que necesito. Lo que Dios sabe que necesito. Y quiero recordarte que en el Evangelio de Mateo, nuestro Señor Jesucristo nos dijo que Él sabe, el Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad. El Padre sabe. Entonces, tengamos pues la fe, una fe activa. El libro de Santiago, ¿sí? Dice, recuerda que dice lo siguiente: muéstrame tu fe por tus obras, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, vamos nosotros a tener una fe en medio de la tormenta, en medio de la prueba, a mostrar nuestra fe ofreciendo a Dios sacrificio con lo que vivimos, con lo que hacemos. Quiero que veas, y aquí vamos a cambiar, porque Hebreos 11 no es que nosotros lo hagamos, sino Hebreos 11 cambia el tenor. Primero nos está diciendo, hey, las estériles pueden tener hijos, los ancianos pueden tener hijos. Enoc, ¿no? Este hombre que fue traspuesto. Encontramos cosas como tantos, ¿no? Después en los versículos dice, ¿cuánto me tardaría yo hablando de Jefté, de Sansón? Nos cuentan historias de vencedores, pero en el versículo 35 cambia el tenor. Quiero que veas verso 35 de Hebreos 11, dice, hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Resurrecciones en el Antiguo Testamento. Pero luego viene la segunda parte de este mismo versículo y dice, sin embargo. Ahí donde estás en tu casa, di estas palabras. Yo sé que no te gustan, ni a mí tampoco. Pero la Biblia dice, sin embargo. Ya lo dijiste. Dice después, léelo conmigo. Sin embargo, otros fueron torturados, porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. 36. Algunos fueron ridiculizados, y sus espaldas, su cuerpo, fueron laceradas con látigos. Otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedrados. A otros les cortaron por la mitad con una sierra, y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras, desposeídos. ¿Sabes qué es desposeídos? Sin posesiones, sin dinero, sin casa, sin nada, y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Y fíjate, quiero que pongas mucha atención en esta última parte. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y en hoyos de la tierra. David. A veces hemos idealizado, amados, la fe con, no, es que todo tiene que ser bueno. La fe es esto, que las estériles tengan hijos. La fe es que podamos conquistar reinos, dominar pueblos, apagar fuegos impetuosos. Eso dice Hebreos 11. Pero también recuerda que dice sin embargo. Sin embargo, está esta otra parte que de qué depende no lo sé. Porque no hay un patrón que nosotros podamos identificar ni en este capítulo ni en la Biblia, sino que Dios permite aflicciones a unos y otros en uno y otro tiempo. Pero tanto el ser vituperados, el ser ridiculizados, el sufrir persecución, el sufrir afrentas, todo esto puede ser parte de la fe también. No significa una vida que no tenga fe. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud durante la tormenta? Vamos a confiar en el Señor a pesar de todo, a pesar de los pesares, a pesar de nuestra enfermedad y a pesar del sufrimiento. Vamos a sostener nuestra fe en Cristo Jesús. Como David, aunque estemos ahorita, tú te sientas escondido en una cueva, en el hoyo de la tierra, en esta cueva que vimos en esta imagen, aunque tú te sientas ahí, quiero que recuerdes que el Señor nuestro Dios nos da la fe para confiar en que lo que esperamos ha de ocurrir. Quisiera regresar a Salmos para ir terminando. Salmo 18. Estábamos ahí. Y quiero que veas después, o sea, ahora sí esto que parecía muy rápido, ya te diste cuenta que
no fue rápido, el que David clamó y al siguiente instante ya fue librado, eso no fue. Pero quiero que veas conmigo versículo 16, ¿sí? Salmo 18, 16, dice así: Él extendió la mano desde el cielo y me rescató. Me sacó de las aguas profundas. Me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. La Reina Valera dice: porque ellos eran más fuertes que yo. Mis enemigos eran más fuertes que yo. Y quiero decirte algo, amada iglesia. Esto no es un mensaje de derrota. Pero a veces, como hemos malinterpretado la fe y creemos que fe es tener todo bien, hemos pensado que no, vamos para adelante, para adelante, para adelante. Y no nos damos el tiempo ni la oportunidad de decir: a ver, con esta situación no puedo. Esta enfermedad ya me llevó más allá de lo que yo pude resistir. Esta necesidad, el tener tantas carencias por tantos años, me ha hecho que ya no confío en Dios, ya no confío en su prosperidad, ya ni siquiera diezmo, ya no ofrendo. El tener tanta angustia, el tener una mala relación conyugal con mis hijos, ya me ha hecho quitar la esperanza de que Dios nos puede dar un ambiente de paz, de gozo dentro del hogar. Y quiero decirte que es posible, que sí es posible, que eso se puede cambiar, que hay que tener fe, pero también es bueno, es importante reconocer cuando ya no podemos más nosotros. Porque aquí David dice: mis enemigos eran más fuertes que yo ya no podía con ellos. Es decir, hay momentos de decir: Señor, ya no puedo, ayúdame. Mateo capítulo 11, al final, ¿recuerdas qué es lo que dice? Lleven mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Si tú estás llevando una carga demasiado pesada, tú no estás llevando la carga de Cristo. Si tú ya no puedes con todo lo que estás viviendo, tú no estás llevando el yugo de Cristo, estás llevando tu yugo. Y lo que el Señor Jesús nos dice a todos los que estén cansados y cargados: vengan a mí, que yo los haré descansar. Entonces, en esta tarde, en este tiempo, hay una oportunidad para correr a Cristo. Hoy no podemos correr hacia el frente de una iglesia. Hoy no podemos correr hacia el altar. Pero es un momento que en tu casa, en la sala, en el cuarto donde estés, tú puedas doblar tu rodilla y decir: aquí estoy. Y quiero que tomes mis cargas. Y quiero que lleves mis problemas. Y quiero que lleves esto. Y a lo mejor estoy en medio y no sé si... Quiero que pienses en David cuando llevaba 5 años en esta cueva. ¿Tú crees que él no perdió la esperanza de salir de ahí? Quiero que pienses en el 7º año, en el 8º año que David salió otra vez de esa cueva, un día por la mañana. Hacía 8 años que estaba ahí perseguido. ¿Tú crees que 8 años después él tenía alguna esperanza? Saúl todavía siendo joven, Saúl todavía gobernando, Saúl todavía teniendo un ejército poderoso a su disposición. Más de alguna vez David tuvo que haber perdido la esperanza. ¿Quieres que te dé una prueba? Acompáñame a Salmos 13. Salmos 13 dice: el mismo que escribió "El Señor me salvó cuando yo le clamé", el mismo David, tiempo atrás, escribe lo siguiente en Salmos 13:1: oh Señor, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? ¿Será para siempre? ¿Hasta cuándo mirarás hacia otro lado? ¿Hasta cuándo tendré que luchar con angustia en mi alma, con tristeza en mi corazón día tras día? ¿Hasta cuándo mi enemigo seguirá dominándome? Fíjate cuántas preguntas, una tras otra. Y luego dice: vuélvete hacia mí y contéstame, oh Señor, devuélvele el brillo a mis ojos o moriré. No permitas que mis enemigos se regodeen diciendo: lo hemos derrotado. No dejes que se regodeen de mi caída. Y aquí viene la clave, verso 5, Salmo 13. Pero yo confío en tu amor inagotable. Me alegraré porque me has rescatado. David estaba declarando su confianza en el Señor. Su confianza, no, aquí no era literal que ya estaba libre, ¿sí?
Pero Él dice, yo confío que me has rescatado, y quiero que veas el 6. Cantaré al Señor porque Él es bueno conmigo. Este fue uno de los cánticos que David escribió en medio de su angustia y de su aflicción. Y yo quiero preguntarte si hoy, en medio de esta aflicción, en medio de esta pandemia, en medio de la angustia, de la desolación, del duelo, del luto, si en medio de la desesperación todavía puedes tú decir, el Señor es bueno. Porque qué fuerte que el mismo David, por eso te decía hace rato, que los salmos revelan las emociones, el sentimiento que hay en el corazón, porque en el versículo 1 dice, ¿hasta cuándo te olvidarás de mí? Y a mí personalmente, la pregunta que más fuerte se me hace es donde dice, ¿hasta cuándo mirarás hacia otro lado? Es como, Señor, ni siquiera me estás viendo, ya no aparezco en tu mapa, ya no me ves a mí. Y luego dice aquí, vuélvete hacia mí, contéstame, devuélveme el brillo a mis ojos. Es un hombre angustiado, desesperado. Pero al final en ese Salmo 13 dice, pero tú eres bueno, pero Dios es bueno. Eso es fe, iglesia. Eso es fe. Fe no es que las cosas estén bien, fe es que tengo la confianza de que lo que yo espero, lo que yo necesito ocurrirá. No por mis fuerzas, sino porque Dios es bueno. Y esa es la manera en la que nosotros podemos atravesar el conflicto. Terminamos aquí, Salmo 18, versículo 18. 16 nos quedamos. Dice, Él extendió la mano desde el cielo y me rescató, me sacó de las aguas profundas, me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. Me condujo a un lugar seguro, me rescató porque en mí se deleita. Y quiero que veas cuál es nuestra responsabilidad. ¿Vale? Nuestra responsabilidad. Tú dices, estoy atravesando la angustia, el problema, ¿qué hago? Quiero que veas estos versículos y, ay, amados, cuánto me pesa a mí estos versículos de decir, yo quisiera poderlos decir esta semana, en este día, yo quisiera poderlos decir, tomarlos como propios, porque dice así, el Señor me recompensó por hacer lo correcto, me restauró debido a mi inocencia, pues he permanecido en los caminos del Señor. No me he apartado de mi Dios para seguir el mal. He seguido todas sus ordenanzas. Nunca he abandonado sus decretos. Soy intachable delante de Dios. Me he abstenido del pecado. El Señor me recompensó por hacer lo correcto. Él ha visto mi inocencia. Iglesia, ¿cómo ha sido tu vida de intimidad con el Señor? Tu vida espiritual en este tiempo. La angustia, la amargura, el dolor te han hecho alejarte de Dios. Te han hecho pecar contra Él, te han hecho ver lo que no es debido, te han hecho hacer lo que no es debido para darte un poco de placer en medio de tanta angustia, en medio de tanto dolor. ¿Cómo estás reaccionando en este tiempo de problemática? En medio de la tormenta, ¿qué estás haciendo? Puedes decir como David, hey, yo he hecho lo bueno delante de Dios, Él no me puede juzgar, Él sabe que yo estoy en integridad. Podrías decir al final de esta enseñanza, podrías decir, hey, Señor, yo como David he hecho lo correcto, no te he fallado, me he abrazado a tus enseñanzas. La aflicción viene por otra razón, no porque yo me la merezca. Qué fuerte es esto. Entonces, iglesia, para concluir, quiero animarte a que tengamos una vida intachable delante de Dios. ¿Cómo se logra eso? Con la justicia de Cristo, pidiendo perdón todos los días. No es que David no se haya equivocado, es que David confiaba en el perdón que encontraba en el Padre. Entonces, igualmente, iglesia, cada día vamos a pedir perdón, vamos a renovar nuestras fuerzas en Él, vamos a recargar nuestra fe mientras dejamos nuestras cargas. Él es la esencia de todo. El Señor no ha prometido el que no nos iba a pasar nada malo. Quisiera dejarte con este
versículo que yo sé que nos gusta bastante. Lo he escuchado muchas veces. Y dice así, Isaías 43, versículo 2. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán, porque yo soy el Señor tu Dios. Pero quiero que pongas atención en esto. Dice, cuando pases por los ríos. Es decir, vamos a pasar tarde o temprano. Cuando pases por el fuego. ¿Te das cuenta? No es a ver si pasas, no. Cuando ese momento llegue, yo voy a estar ahí. Para algunos de nosotros ese momento ya llegó. Para otros de nosotros ese tiempo llegará o ya pasó. Y volverá después. Porque hay procesos y cambios. Pero el Señor estará con nosotros. Quiero que leas el versículo 5 donde dice, no tengas miedo porque yo estoy contigo. Así que, iglesia, no tengamos miedo, vamos a confiar en el Señor nuestro Dios, vamos a poner todo nuestro ser en Él, nuestra fe, a renovarnos en Él y a confiar en que Él es bueno, Él es bueno. Vamos a vivir vidas rectas, íntegras, temerosas de Dios. No porque nos está yendo mal nos vamos a ir a pecar. Vamos a sostenernos unos a otros, vamos a orar juntos, vamos a interceder unos por otros. Y no sabemos cuánto tiempo más va a durar toda esta crisis que hay en el país y en el mundo. Pero mientras ese tiempo acaba, vamos a mantenernos fieles al Señor. Vamos a orar. Jesús, queremos pedirte perdón porque en medio de la angustia y del dolor, tal vez en vez de buscarte hemos buscado el placer y las cosas que nos ayudan, o hemos buscado solucionar las cosas a nuestra manera. Y es nuestro deseo poder llegar a decir como David en el Salmo 18, te amo, Señor, fortaleza mía, mi escudo, mi roca, en ti confío, tú eres mi baluarte y cuando clamé me escuchaste. Pero también entendemos que hay procesos y que hay tiempos y que no es de la noche a la mañana el acabar los tiempos de aflicción. Y yo te pido por cada hermano, hermana, por cada niño, por cada señorita y joven, por cada anciano, Señor, que están atravesando momentos de angustia, donde sienten que los lazos de la muerte los han atrapado, donde sienten que los ríos son demasiado impetuosos y se están ahogando, o que las llamas les están ardiendo en ellos. En el nombre de Jesús, aumenta nuestra fe, Señor. Aumenta nuestra fe de manera que entendamos que tú estás ahí. Tu promesa no fue que no pasaríamos momentos de aflicción, tu promesa fue que estarías con nosotros en los momentos de aflicción. Así que yo te pido por fuente de vida, por cada persona que escuche este mensaje, alienta su corazón, ayúdalo a vivir en santidad y en integridad delante de ti, para que cuando el tiempo del gozo llegue por fin, cuando la noche acabe y llegue el día luminoso, podamos exaltarte como David también lo hizo. Después de años de angustia, de persecución y de dolor, y se mantuvo íntegro. Danos esa gracia, Señor. Danos a nosotros, dale a cada familia esa gracia de mantenerse en santidad delante de ti, aún en medio del dolor y de la aflicción. Líbranos de angustia, líbranos de la muerte, y ayúdanos a que cuando ese tiempo aún de verte a ti cara a cara llegue, podamos tener paz, gracias al sacrificio maravilloso de Jesús en la cruz a favor nuestro. En el nombre de Cristo. Amén. Iglesia, un abrazo y que todos estén muy bien. Ha sido un gusto estar con ustedes.